Alumnos, el día de hoy hablaremos acerca de las diferentes formas en representar e identificar una función y una relación. La primera forma es mediante pares ordenados. Ya habíamos mencionado que en una pareja o en un par ordenado, la primera posición la ocupa el elemento del dominio y la segunda posición un elemento del contradominio. Bien, en el ejemplo tenemos una serie de pares ordenados y podemos observar que la primera posición son números diferentes, nunca se repite ninguno. Tenemos menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5. Esto nos garantiza que hablamos de una función. Teniendo esta serie de pares ordenados, podemos definir el conjunto que va a conformar el dominio, formado por los elementos menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, es decir, los números que están en la primera posición de la pareja ordenada. El contradominio estará formado por los elementos que aparecen en segunda posición. Para este ejemplo, 7, 8, 9, 10 y 11. Bien, podemos observar que ninguna pareja se queda sin el primer valor, es decir, el contradominio y el rango para este ejemplo coinciden, se repiten los mismos elementos. Veamos otro ejemplo con pares ordenados. Vamos a analizar la primera posición de los números, 8, 9, 11, 13 y 15. Podemos ver que ninguno se repite, por lo tanto estamos hablando de una función. Y estos mismos números de la primera posición son los que formarían el conjunto del dominio. Y podemos observar que en la segunda posición, en todas las parejas ordenadas aparece el 7. Por lo tanto, al formar el conjunto del contradominio, solamente lo mencionamos en una ocasión. Y en esta ocasión vuelve otra vez a repetirse que el rango coincide con el contradominio. Analicemos los siguientes pares ordenados. La primera posición podemos observar que el menos 8 se repite dos veces y de entrada ahí ya podemos establecer que hablamos de una relación. El dominio está formado por los elementos menos 8, menos 7, 0. Aunque hay dos menos 8, basta con escribirlo una sola vez, al igual que el menos 7. El contradominio y el rango vuelven a coincidir porque no queda ningún par sin el primer valor, sin la primera posición. Y sus elementos son 5, 8 y 1. Bien, otra forma de representar la función o una relación es mediante un reconocimiento gráfico. Bien, en este ejemplo podemos observar en negro los ejes cartesianos X y Y, en azul la representación de la gráfica. Bien, para poder determinar de manera gráfica si es una función o una relación, basta con trazar una línea vertical sobre uno de los puntos del eje X, que es el horizontal. Si al hacerlo, esta línea vertical toca solo un punto de la gráfica, estamos hablando de una función. Analicemos los siguientes ejemplos. Al trazar la línea roja, que es la línea vertical que toca un punto del eje X, podemos ver que en ambos ejemplos solamente toca un punto de la gráfica y esto nos garantiza que hablamos de una función. Bien, veamos ahora estos dos ejemplos, una parábola y un triángulo. Al trazar la línea vertical que se nos indica tocando un punto en el eje X, podemos observar que toca dos puntos de la gráfica en ambos ejemplos y esto entonces nos hace pensar que estamos hablando de una relación. Bien, existe también un reconocimiento algebraico, es decir, cuando se nos expresa la ecuación o la función. En este caso, podemos definir que es una función cuando el exponente de la variable y es impar. Y a la 1, y a la 3, y a la 5, y a la 7, etc. Al contrario, podemos decir que es una relación cuando el exponente de la variable y es par, y al cuadrado, y a la 4, y a la 6, etc. Para este tipo de reconocimiento no importa el exponente de la variable x. Bien, cuando la ecuación o la función que se nos da está representada por un radical, por una raíz, podemos decir que es una función cuando queda establecida si este radical es positivo o negativo.
Contrario, cuando se nos expresa como en la fórmula general, más menos el radical, entonces vamos a definirlo como una relación. Por el momento es todo. Gracias.